Bien, ahora lo que vamos a ver es el proceso para importar los datos de campo y proceder a hacer el postproceso de las líneas base y en su momento del ajuste. Tenemos, como se había mencionado, diferentes maneras de importar los datos. Aquí en la barra de navegación está la parte de proyecto. Vamos a la parte inferior donde dice observaciones para poder importar los datos. Podemos usar este icono de aquí, doble clic y nos presentaría esta pantalla, o podemos utilizar este icono de arriba, un solo clic y nos presenta la misma pantalla, o proyecto, importar y nos presenta la misma pantalla. Bien, vamos a importar datos estáticos y los vamos a importar en formato RINEX, ya sea versión desde la 2 hasta la 3.4 o 3.5 que existen. Seleccionamos OK y nos abre una ventana donde podemos seleccionar los archivos. Ya generé yo una carpeta que dice datos de campo, donde están ya descargados todos los datos de los receptores. Pueden ser de los receptores M2L, el M20L, el M20, el M7, el M5 Plus, el M6, etcétera, cualquiera de los equipos Meridian. Y aparte, en una carpeta diferente, descargué los datos de INEGI, los datos de las estaciones de referencia de INEGI, en este caso la de la Ciudad de México, que es la que nos queda más cercana al sitio donde hicimos los posicionamientos. Todos estos datos están en formato RINEX, como lo indicó la caja de diálogo anterior, para que podamos importarlos al programa. Bien, vamos a iniciar importando los datos de campo. Tenemos dos puntos estáticos que se levantaron para poder generar una línea base para corregirla y poder iniciar algún proyecto. Se utilizaron receptores, un M7 y un M5 de Meridian. Se utilizaron dos receptores en dos puntos diferentes. Vamos a importar los archivos O, que son los de observaciones. Los podemos importar de manera simultánea o uno por uno. Lo seleccionamos, le damos a abrir y como vemos aquí ya en observaciones tenemos la información ya importada al programa. Aquí es importante verificar que antes de realizar los procesos verifiquemos que las alturas de las antenas estén correctas para que evitemos algún posible error en la coordenada Z sobre todo. ¿Cómo podemos checar? Si vemos que aquí el dato es incorrecto, podemos seleccionar el punto donde notemos alguna discrepancia, le damos botón derecho y está la opción de antena edit, es decir, editar antena. Y aquí podemos meter el valor que hayamos medido en campo y le indicamos a dónde fue medida esa antena, si se midió a la marca que tenga el receptor, a la base del receptor o si se midió directamente al centro de fase de la antena. Bien, eso sería en dado caso que necesitáramos actualizar ese dato. Si no se tiene que actualizar, bueno, no hay necesidad. Y bien, ya tenemos nuestros dos puntos estáticos que definen una línea base que vamos a utilizar. Ahora vamos a importar los datos de, en este caso, de nuestra estación de referencia. Como comentamos, fue INEGI, Ciudad de México. La seleccionamos y le damos a abrir. Y entonces aquí ya tenemos también el dato de observaciones de la estación de referencia. El primer paso que podemos realizar para verificar que los tiempos concuerdan tanto de la estación de referencia como de los puntos estáticos es ir aquí a la pestaña de Map y vemos cómo en automático se genera un vector que va desde la estación de referencia a cada uno de los puntos que hayamos realizado. Y si los tiempos de ocupación de los puntos estáticos fueron simultáneos o fueron más o menos en los mismos tiempos, también se generaría un vector entre ellos. Aquí obviamente pues vemos que el vector se generó en sentido inverso, no hay problema. Ahorita vamos a ver cómo indicarle al programa que el vector va desde la estación de referencia hacia los puntos estáticos, que son los que a mí me interesa procesar y corregir, porque este punto va a quedar inamovible, es una referencia solamente. Bien,
Aquí lo que haría yo es seleccionar el punto con un clic izquierdo, le doy un botón derecho, selecciono esta opción y aquí donde dice Known Point, es decir, punto conocido, selecciono latitud, longitud y altura y en automático me aparecen las coordenadas. Verifico que estas coordenadas sean las que me indica INEGI para la estación de Ciudad de México. Eso lo podemos revisar en la página de INEGI. En la parte de descarga de datos viene un calendario donde al final de ese calendario vienen las coordenadas de todas las estaciones de referencia de la red geodésica nacional. El calendario es este y como pueden ver aquí nos muestra los datos de las estaciones. Por ejemplo, vamos a mover esta caja de diálogo para arriba, seleccionamos el calendario y podemos ver para la Ciudad de México. Aquí tenemos los datos, vean las coordenadas: latitud 19, 24, 20, 39, 45 y aquí tenemos 24, 20, 30, 906. Entonces tenemos que corregir este valor para que sean los 906 al norte. Checamos la longitud 99, 10, 15, 99, 10, 15.07088, 06975. Entonces actualizamos ese valor. Y la elevación 2267.252, 2267.252. Bien, ya que tenemos actualizadas las coordenadas de nuestra estación de referencia, nos aseguramos que el botón de Constraint esté activado. Constraint significa que se va a ajustar a, es decir, que este valor, estas coordenadas de este punto van a ser inamovibles y van a recorrer el ajuste hacia los puntos estáticos. Bien, seleccionamos OK y como ven el icono que se mostraba en la estación de referencia en vez de un puntito ya cambió en triángulo, lo que significa que, como se mencionó, va a ser inamovible. Ahora, dentro de nuestro panel de navegación vamos a donde dice Static Baseline, es decir, línea base estática, y como ven tenemos tres líneas base, es decir, de nuestro punto de referencia que es INEGI sale una línea para el primer punto, otra línea para el segundo punto y una tercera línea entre los dos puntos. Esto se genera, recuerden, porque los tiempos de posicionamiento son no iguales, pero son similares en el sentido que se posicionó más o menos en el mismo tiempo. El punto GPS 022 y el M7 se posicionaron simultáneamente para generar la línea base y obviamente los tiempos de INEGI pues también generan otros dos vectores. Bien. Regresamos a líneas base estática y aquí es donde vamos a modificar este dato que la flecha, en vez de apuntar hacia acá, el vector sea en dirección hacia los puntos que queremos corregir. Línea base estática, seleccionamos esta primera que dice que inicia en el punto M7 y termina en Ciudad de México, debe ser al revés. La seleccionamos con botón izquierdo, damos clic con botón derecho y seleccionamos invertir inicio y final. Lo mismo hacemos con el siguiente, que también inicia en el GPS 022 y termina en Ciudad de México, debe ser lo inverso. Seleccionamos con clic izquierdo, damos clic derecho y nuevamente invertimos inicio y final. Si vemos en el mapa, ya la flecha o las flechas o vectores más bien ya van de la estación de referencia hacia nuestros puntos. La dirección del vector entre los dos puntos estáticos por el momento no sería necesario cambiarla, ya que el error se va a repartir entre ambos. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos dentro de nuestra línea base estática de este menú. Vamos a ir directamente a la opción de parámetros.
Vamos a regresar aquí y como ven nos está indicando el programa que cada uno de esos vectores todavía no está resuelto, por lo tanto no tenemos información de errores, de error medio cuadrático, ni sabemos si la línea es válida o no, etcétera. Entonces vamos a los parámetros de ajuste. Lo que yo recomiendo es, antes de empezar a mover cualquier parámetro, primero vamos a hacer un proceso previo sin mover ninguna de las opciones de configuración para ver cómo sale el resultado. Ya en base al resultado veremos si es necesario ajustar uno o más parámetros de procesamiento. Lo que sí haría en primer lugar es, en la pestaña de observaciones tenemos todas las constelaciones que se van a utilizar para hacer el proceso. Si se está usando una estación de referencia de la Red Geodésica Nacional, por ejemplo Chiapas, Pachuca, Ciudad de México o cualquiera de las que están en las oficinas de INEGI, entonces hay que quitar las observaciones Beidou, porque las estaciones de referencia de INEGI en este momento no están recibiendo ni están grabando datos RINEX para la constelación Beidou. Si nosotros estuviéramos haciendo o posicionando una línea base utilizando alguna placa de INEGI, donde nosotros físicamente ponemos nuestro receptor como uno de los puntos estáticos, entonces ahí sí podría activar la constelación Beidou, porque la estación base de referencia que vamos a utilizar es un receptor de nosotros, y nuestros receptores Meridian sí reciben las constelaciones Beidou, por lo tanto sí entrarían dentro del proceso. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Si vamos a usar datos de las estaciones de la Red Geodésica Nacional activa, entonces desactivamos Beidou. Si usamos alguna placa o algún otro punto donde nosotros pongamos nuestro propio receptor en un punto con coordenadas conocidas, entonces sí activaríamos Beidou para tener mayor información, mayor cantidad de datos y tener mejores posibilidades de obtener un buen resultado desde el inicio. Bien, le damos OK y entonces le decimos que procese. Al momento que le diga que procese, ustedes van a ver cómo aparecen aquí ya diferentes datos. Empieza a procesar, la primera pasa, la segunda no pasa y la tercera no pasa. Bien, aquí lo que estamos viendo es que entre los dos puntos estáticos sí logró una solución fija con este error medio cuadrático de 1 centímetro, 1.2 centímetros, y el chequeo fue válido. Ok, a partir de este momento yo puedo entonces pensar en mover alguno de los parámetros de procesamiento para ver si puedo lograr un mejor resultado y si puedo mejorar los valores del error medio cuadrático. Bien, aquí antes de continuar hay que mencionar, si ustedes se fijaron, para hacer el proceso general de todas las líneas bases utilicé este botón de aquí que es para procesar. Con este botón y con esta configuración, con estos dos, significa que todo lo que se modifique aquí va a afectar a todas las líneas base que se tengan. Pero si yo voy y selecciono una línea, le doy clic con el botón derecho y selecciono configuración de la línea base, a pesar de que es la misma caja de diálogo, esta modificación o cualquier modificación que se haga en cualquiera de estas opciones de proceso solo va a afectar a la línea base que yo haya seleccionado. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si yo modifico estos parámetros y le digo procesar desde acá, va a procesar todas las líneas que existan aquí. Si yo selecciono una línea base, le doy clic derecho y le digo configurar línea base, a pesar de que es la misma caja de diálogo, lo que yo modifique aquí solo va a afectar a esta línea base que esté aquí. ¿Ok? Bien. Vamos a ver esta que está en flotante. Vamos a seleccionar aquí en satélites y como vemos, pues no hay mucho corte, son
líneas continuas, quiere decir que no hay mucho desfasamiento de ciclo o no hay problemas o muchos problemas en cuanto a obstrucciones. Vamos a ver la calidad. Estos son los residuales después de haber realizado el proceso. Como pueden ver, si se fijan el cursor aquí al centro está de una manera normal que todos conocemos. Si yo lo desplazo, vean cómo cambia. En cualquiera de estos le puedo dar un clic y voy a ir o puedo ir viendo los residuales por cada uno de los satélites como aparece aquí. Entonces, como vemos, los residuales pues van de 0 a 5 o a menos 5, que pues normalmente no deberían pasar de 5, y mientras más cercanos a la línea central estén, es mejor. Vamos a seguir recorriendo y vean cómo tenemos algunos residuales que pues no, en su mayoría están dentro de lo que podríamos considerar adecuado. En este caso vamos a checar, no hay mucho que moverle aquí, pero si mandamos llamar a la configuración, aquí en observaciones, esta opción que está en auto significa que el software va a elegir lo que él considera las mejores combinaciones de información para obtener el mejor resultado posible. En este caso, quizá yo le puedo decir que en vez de que utilice lo que él considere, que solo utilice la banda GPS, la L1 nada más. Le doy OK y no voy a usar este de procesar. Nuevamente voy a la misma línea base, botón derecho, y le digo que procese, para que solamente procese esta línea con los cambios que acabo de hacer. Entonces procesamos y como ven ya tenemos un fijo y ya bajó nuestro error medio cuadrático. Ok, entonces ya con esto pues vamos avanzando, ya tenemos la línea válida, tenemos un buen error medio cuadrático y bueno, podemos continuar. Ahora vamos a revisar la siguiente línea base. Aquí nada más le damos OK. Para procesar la última línea, pues nuevamente la seleccionamos. Podemos ver la calidad aquí de sus residuales. Pues como ven aquí, por ejemplo, este satélite que es el G15, pues sí está muy cortado, hay muy poquita información. Podemos ir aquí a la opción de satélite y como vemos pues sí está no muy continua la línea. Mientras más larga y más continua es mejor. Podríamos probar y desactivar este satélite. La seleccionamos y le decimos procesar línea base. Vemos que no mejora. Bueno, pues entonces nuevamente activamos el satélite y botón derecho, configuración de esta línea base. Y podríamos, en observación, podríamos decirle que solo utilice GPS, ¿no? Por ejemplo, quitamos Galileo, quitamos GLONASS y que solo procese con la banda L1, le damos OK y le decimos nuevamente en procesar. Y bueno, utilizando únicamente la banda L1 de los puros satélites Navstar, encontramos que hay información suficiente para que pudiéramos tener un fijo y que la línea sea base, aunque el error medio cuadrático de esta línea está en 2.5 centímetros. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionada la línea base, botón derecho y podemos pedirle un reporte. Vamos a verificar este reporte, es solamente sobre esta línea base. Vamos a verificar, aquí tenemos en el reporte el nombre del proyecto, la fecha, el sistema de coordenadas y los datos correspondientes. Bien, tenemos aquí que los parámetros generales estamos indicando que no está usando Beidou, no está usando Galileo y no está usando pseudorango para ver observaciones estáticas y tampoco está usando GLONASS. Únicamente está utilizando las observaciones GPS, como se ve aquí. Bien, aquí en la parte inferior están los parámetros de la línea base, donde inicia, donde termina, y aquí tenemos los resultados, que está en fijo un RMS de 2.52. Sin embargo,
la precisión en tanto posición, componente horizontal y componente vertical. Como ven, estamos en 8 milímetros prácticamente, igual 8 milímetros prácticamente en H y 2 milímetros en vertical, o sea que no está tan mal la solución. Aquí vemos el error en las épocas, la forma en que quedaron los satélites utilizados. Los residuales, como ven, ya cambiaron, ya son más consistentes, aunque todavía están un poco pues no como quisiéramos. Recuerden que los residuales deben ser prácticamente lo más cercano a ceros. ¿Por qué? Porque estamos buscando mínimos cuadrados. Y tenemos más información referente a lo que son los resultados del proceso de la línea base. No es propiamente el ajuste todavía. Bien, vamos a cerrar esta ventana. Y bien, podemos decir que ya tenemos nuestros puntos, nuestro proceso o lo que llamamos postproceso de nuestros puntos estáticos, de nuestras líneas base, ya hecho. Vamos a regresar a la ventana de mapa y como ven, pues todo está en verde. Quiere decir que pues vamos bien. Obviamente, si yo selecciono una línea se pone en diferente color y como pueden ver aquí me va dando la información ya basado en el proceso que acabamos de hacer. Nos da el valor de proporcionalidad, el tipo que está en fijo, el error medio cuadrático, las diferencias en X, Y y Z con respecto a nuestro punto de control, distancia y el residual. Bien, ahora, ya que hicimos el postproceso, entonces vamos a ir directamente en nuestro panel de navegación a la opción de ajuste. Lo mismo, aquí vamos a correr un ajuste inicial antes de empezar o pensar de que le vamos a mover algo aquí. Lo que sí haríamos antes que nada en el ajuste, vamos a seleccionar el tipo de ajuste que sea 3D, 2D y que sea ajuste de alturas. En el ajuste libre, la recomendación es que se seleccione igual el punto que estamos considerando como punto de control, que en este caso es la estación de INEGI de Ciudad de México. Lo demás no lo movemos, le damos OK y ya lo único que tenemos que hacer es ejecutar el ajuste, Run Adjustment. Doble clic, nos indica que se van a hacer el ajuste por un mínimos cuadrados y algunos otros datos y nos indica sobre todo que cualquier ajuste previo que se haya hecho se va a borrar. Le damos OK, nos manda el mensaje de advertencia y listo. En este momento ya se ejecutó el ajuste. Vamos a pedirle primero configurar el reporte. Lo único que hacemos es que incluya las tablas de la prueba Tau. Le damos OK y entonces ahora sí vemos el reporte de ajuste. Como pueden ver, aquí ya tenemos igual los datos generales del proyecto, el tipo de ajuste que llevó a cabo, los datos referentes al sistema de coordenadas y entonces aquí ya tenemos las líneas base de Ciudad de México al punto M7 y de Ciudad de México al punto GPS 022, que es mi línea base, y entre ellos dos mismos también una línea base que está fija, es decir, todas están fijas, su proporcionalidad y el error medio cuadrático, que este es el valor que nos interesaría. Si nosotros seguimos bajando, vamos a ver todos los datos referentes que estamos relativos al proyecto, pero lo que a mí me interesa es esta parte, ya para ver los datos finales del punto M7 y del punto GPS 022, que son los que van a definir mi línea base. Como pueden ver, en la coordenada Y quedó un error de menos de 2 milímetros y en el GPS 22 igual de menos de 0.2 milímetros. En la coordenada X igual en 0.2
milímetros y 0.3 milímetros. Y en los valores Z, aquí tenemos ya la altura aplicando ya el modelo geoidal, la altura que queda correspondiente para el punto M7 y para el punto GPS 022. Entonces, con esto ya podríamos considerar como finalizado propiamente el ajuste de estos dos puntos. Si vamos a la opción de Network, vamos a ver cómo el programa nos indica que el triángulo, en este caso, que forman los puntos GPS 022 M7 y el punto de Ciudad de México, ese triángulo ya quedó ajustado y quedó con esta información. Ya un error en X de 2 milímetros, un error en Y de 1/10 de milímetro y en Z de 0.6 de milímetro. El error relativo de 0.04 partes por millón, y nos indica, de acuerdo al test que realiza el software, pues pasó. Si esto está en verde, quiere decir que todo va bien. Si esto estuviera en rojo, quiere decir que el triángulo, o más bien el pequeño polígono que forman estos datos, no está cumpliendo al 100% con el grado de precisión que podríamos esperar. Por eso es importante que cuando vayamos a procesar y ajustar puntos GPS que fueron levantados en modo estático, de preferencia que sean 2 puntos, es decir, que se generen 3 líneas para que se pueda formar por lo menos un triángulo, para que obtengamos un buen grado de precisión. Si nosotros procesamos un solo punto estático contra una estación de referencia, quizá no necesitamos llegar hasta generar un ajuste. Basta con que se haga un postproceso de línea base estático, y eso ya directamente nos daría un resultado previo. Ya no podríamos ajustar porque no tendríamos cómo repartir el error, porque todo el error en un solo punto estático, o sea, una sola línea base, sabemos que el error no se va a repartir, sino simplemente se va a aplicar todo al único punto que existe. Por eso siempre es recomendado que sean 2 puntos estáticos que generen una línea base, que se midan de manera lo más simultánea posible, y ya después, al insertar un punto de control adicional, ya tenemos por lo menos el triángulo que me va a permitir hacer que el programa me pueda indicar los resultados de un ajuste ya propiamente aplicado con mínimos cuadrados. En general, este sería el proceso para llevar a cabo el ajuste de los puntos estáticos que se realicen en campo con los receptores Meridian. Y en general es con cualquier tipo de receptores, incluso de cualquier otra marca. Si se generan los archivos RINEX, se pueden importar al software de Meridian y aquí se puede llevar a cabo el proceso. De igual manera, si se generan los archivos de Meridian en formato RINEX, cualquier otro software de otra marca los puede leer y puede llevar a cabo el ajuste. O sea, el hecho de que usemos el MGO de Meridian no quiere decir que solamente vamos a poder procesar datos de Meridian. Podemos tener receptores de otras marcas que nos proporcionen sus datos, y el software de Meridian sin ningún problema puede generar los ajustes y los reportes correspondientes. Bien, con esto daríamos por terminado el video correspondiente al proceso de los datos.